Bueno, estamos de vuelta. Farideh Raful, senadora del distrito, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, yo feliz de estar aquí. Hoy el PRM, a propósito, cumple 7 años. 7 años. Ya de fundado, así es. Pero un partido joven. Muy joven. Y diríamos muy joven. a partir de mucho éxito. Y de mucho éxito. Yo creo que es una hazaña política. El Partido Revolucionario Moderno se forma en las circunstancias que ya conocemos, con una división que se da dentro del PRD, y hace que la voluntad de nosotros, los dirigentes de ese otro partido, pues nos compusiéramos, hiciéramos una cohesión, formáramos y creyéramos que era posible crear una institución con opción de poder. Y así comenzamos la dirigencia a trabajar casa por casa, a partir desde cero, a crear las estructuras a nivel nacional. Recuerden que inmediatamente de creado nos fuimos a unas elecciones nacionales y congresuales en el 2016. Luego continuamos y fuimos capaces incluso de hacer convención interna para elegir no solamente la dirección del partido a nivel de la cúpula, sino todos los presidentes zonales han sido electos por voluntad de las bases del partido. O sea que hemos crecido bastante, hemos madurado y ahora somos el partido que está en el gobierno. Hay que felicitar a toda la dirigencia del partido, que es la base social estructural que nos ha traído hasta aquí. Pero hay retos pendientes, hay uno ahí a la puerta. Muchísimos. Es el que tiene que ver con la renovación de los cuadros dirigenciales. Así es. ¿Cómo conducir ese proceso? ¿Cómo llevarlo a cabo cuidando la sanidad del partido? Ya lo hicimos desde la oposición política. Yo creo que ahora, después de la reforma estatutaria que tuvimos recientemente el domingo y que quedó evidenciado el gran compromiso democrático que tenemos, es abocarnos a una convención, como siempre hemos hecho, permitiendo que las bases del partido elijan quienes van a dirigir el mismo. Esto es una institución democrática que se creó con vocación democrática, participativa, y ese es el gran compromiso nuestro. Yo, por ejemplo, soy un resultado de esa convención democrática que fue electa como vicepresidenta a nivel nacional con la mayor cantidad de votación de la dirigencia del partido. Y esa es la expresión democrática, lo que me permite estar ahora en la dirección ejecutiva. Y nosotros tenemos que trabajar para hacer una convención tal y como la hicimos hace prácticamente 4 años, para renovar nuestros cuadros políticos. Ese será el compromiso y el gran desafío interno que tendremos en los próximos meses. Alguna gente planteó la posibilidad de extender el periodo, de renovar automáticamente algunas autoridades, simplemente ampliar los organismos, digamos, un poco la práctica que hizo el PLD durante muchos años. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que la convención se realice tal y como acabamos de poner en nuestros estatutos. Cada 4 años se renueve la dirección. Por ejemplo, la posición tuya también, que vaya a convención. Que vayamos a convención y que los cuadros dirigenciales sean los que tengan que elegir a quienes nos dirigen, porque nadie conoce más las estructuras del partido que el que ha sido dirigente. O sea, yo he sido dirigente del partido toda mi vida. ¿Quiénes construyen un partido? Su dirigencia. Esas personas que se reúnen con demás personas y las incluyen dentro de un proyecto político con vocación de poder, que tocan puertas, que creen realmente en esa institución y que forman parte de esa estructura. Y nadie más que nosotros mismos, que nos conocemos a nivel nacional, tenemos la capacidad y la facultad de elegir las personas que queremos que nos dirijan en perfecta situación democrática, con una convención nacional organizadora que sea encabezada, tal y como dicen los estatutos, por el organismo correspondiente, con un nivel de transparencia que tendremos que llevar a cabo, respetando el liderazgo de cada quien y permitiendo que el que saque más votos sea el que dirija en cada una de las zonas o demarcaciones que aspiran a ¿No le temerían ustedes, que vienen de un pasado donde el germen de la división estuvo presente desde el principio? ¿No le temerían a que eso pudiera provocar división? Históricamente en República Dominicana perder es difícil. Sí, históricamente perder es difícil, podría generarse, pero yo creo que hemos madurado bastante y que tenemos que lograr un consenso. También tenemos un compromiso, somos ya un partido que está en el gobierno, que está apostando a transformaciones, que las transformaciones traen resistencia, que esa resistencia tenemos que combatirla todos juntos porque afectamos intereses, a veces de sectores, a veces intereses políticos, y que lo más importante que tenemos que tener como dirigencia es la conciencia de que ahora mismo tenemos un rol preponderante en la transformación de la República Dominicana, que conlleva riesgos y no podemos arriesgar nuestra cohesión ni nuestra unidad para poder lograrlo. Ser un partido oficialista tiene sus ventajas. Y sus desventajas. Y sus desventajas. Sí. Porque en la oposición, la mano, digamos, de los fondos públicos, una competencia interna, no es un riesgo. Así es. Sí lo es, sin embargo, cuando están en el gobierno. Así es. Quienes están en posiciones públicas o en cargos de elección que aspiren a posiciones, tienen la posibilidad de manejar ventajas
que el otro no tiene. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese será uno de los principales desafíos para demostrar que nosotros queremos actuar diferente. Porque lo hemos hecho en las instituciones donde estamos en este momento y tenemos que comenzar por nuestra casa. Cualquier dirigente que vaya a participar en esta convención, independientemente de que sea un ministro, que sea un senador o un diputado, debe estar y debe garantizar la transparencia de los fondos, que tienen que ser también el partido y la fiscalización del partido como veedores a través de los fondos solamente que el partido pueda proporcionar. Y yo creo que la mejor forma de demostrar que podemos hacerlo y mandar una señal de un cambio político en la dirección de un partido es ahora que estamos en el gobierno. A mí particularmente me encantan los desafíos y cada vez que uno puede propiciar un cambio, yo prefiero arriesgarme a hacer ese cambio para poder mostrarle a las demás generaciones que las cosas tienen otras vías de hacerse que no son necesariamente las que estamos acostumbrados. Discúlpame, Johanna, para no perder el hilo de esta serie de preguntas, discúlpeme un momentico solamente. Ahora, en esa misma línea, Sí. con la legisladora, Sí. la Junta Central Electoral está al día de hoy designada para arbitrar procesos internos. Correcto. Aparentemente en la Junta hay resistencia a que eso continúe siendo así. ¿Qué Creo piensa que usted en una discusión de ley de partidos políticos y ley electoral que debe ser el rol de la Junta? Lo que garantiza la ley hasta el momento. No ha habido cambios, no ha habido una reforma, se ha planteado una reforma de la ley electoral, pero hasta el momento en la ley de partidos políticos... Pero le digo, la ley Junta establece- actual entiende que no debería, aparentemente la posición es que no debe seguir siendo así. Pero la ley lo manda, es mandatoria la ley para que ellos... Pero estamos sigan discutiendo con su- reformas. Estamos ¿Qué exacto. piensa la legisladora que debe pasar? Yo creo que debe evaluarse, podría evaluarse, pero en estos momentos la Junta Central daría unas garantías también importantes a la oposición política, que fue lo que se trató de buscar cuando esa ley salió y cuando fue aprobada por el Congreso Nacional. Entonces yo creo que en este momento todavía, para garantizar que no haya ningún resquicio a dudas, sea la misma Junta Central Electoral que pueda velar en estos procesos y que pueda intervenir hasta el momento, hasta que no garanticemos, como tú bien mencionabas, un proceso totalmente transparente, sin lugar a cuestionamientos de ese tipo. Hay que desplazar toda duda y la Junta Central Electoral hasta el momento es el órgano competente para hacerlo y creo que debería de seguir haciéndolo. Johanna. Sí, a propósito de la coherencia de cuando se está en oposición y de cuando se está en el gobierno. Muchas personas cuestionan del desempeño suyo. O sea, usted no es nueva como legisladora porque usted fue diputada, pero bueno, ahora sí, quizá la diferencia sea de que el PRM hace un año y algo era oposición y ahora es gobierno. Con el tema de los préstamos, o sea, muchas personas entienden que usted tuvo un discurso con el manejo que tuvo el PLD con el tema de los préstamos en el Congreso Nacional y que usted ha dado un cambio drásticamente y que lo que encontró mal hace un año y algo, ahora está perfectamente bien. O sea, ¿cómo explicarle a la población la posición? No, la posición sigue siendo la misma. Nuestras críticas en la Cámara de Diputados como oposición política era a la política de endeudamiento del gobierno pasado. No simplemente a los préstamos, porque siendo legisladora en la Cámara de Diputados, levanté mi mano y aprobé varios de los financiamientos que propuso la gestión pasada. Como fue el del metro, como que lo aprobamos y yo voté a favor, como fue una línea de acueducto un acueducto para la línea fronteriza. O sea, nosotros aprobamos. Es la política de endeudamiento que estaba llevando la pasada gestión, que se diferencia actualmente con la gestión del presidente Luis Abinader. Claro, es distinto desde la oposición y uno ya en el gobierno porque uno tiene mayor responsabilidad en el gobierno, cosa que no tenían los actores políticos que estaban en el Congreso anteriormente. Ahora nosotros sí tenemos una mayor responsabilidad. Cada vez que llega un proyecto de endeudamiento, yo como presidenta de la Comisión de Hacienda lo agendo dentro de la comisión para que se discuta, se debata, se someta al escrutinio de los demás legisladores porque se aprueba por mayoría. Y van todo el mundo a explicar esos financiamientos. No se aprueban de golpe y porrazo. Muchos de ellos no son aprobados, muchos de ellos son cuestionados. Ahora yo tengo la posibilidad de ir a donde un ministro y cuestionarlo de manera directa y poder influenciar para que pueda cambiar algunas cosas que antes no podía hacer, porque desde la oposición política no nos daban ningún espacio para poder modificar las cosas. Nosotros, con la vocación democrática que tenemos, hemos querido construir espacios junto con la oposición política para que sean partícipes de la política de endeudamiento fiscal del Estado Dominicano, porque nosotros no gobernamos para los PRMistas, nosotros gobernamos para el país, para la gente, con la gente. Y cada uno de estos préstamos que se ha aprobado en el Congreso Nacional, el 60%, y lo hemos demostrado y lo hemos expuesto en el hemiciclo, el 60% de ellos ha sido para apoyo presupuestario del COVID.
Y tú dices, ¿por qué un apoyo presupuestario? Porque la política de endeudamiento de la gestión pasada entendía, errática o no, que nosotros teníamos la capacidad de aprobar durante más de una década préstamos deficitarios. ¿Cómo tú haces que el déficit no impacte para cumplir tus proyectos? Tienes que endeudarte. Esa es la política de la gestión pasada que nosotros heredamos y que no puede cambiarse de golpe y porrazo. Ahora, ¿qué hacemos ante la crisis del COVID? ¿Cómo enfrentarla? Que es un reto y un desafío para América Latina. Hoy salió un estudio precisamente del Centro de Políticas Económicas de Harvard, de 16 economistas de la región, hablando de lo que significa esta crisis sanitaria en términos económicos, sociales y fiscales para Latinoamérica, que la mayor parte de los países somos países en vía de desarrollo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hace el Estado? Tengo déficit. Tengo que financiarme, tengo 10 años acumulándolo. ¿En qué priorizo? ¿Qué hizo el gobierno del presidente Abinader? Que es quien hace los contratos de préstamo para ser aprobados o rechazados en el Congreso. Los utilizó el 60% para apoyo presupuestario del COVID, el otro porcentaje, el 30% para agua potable. Otros no se aprobaron, otros fueron cuestionados por nosotros en la Comisión de Hacienda y nuestro deber es fiscalizar y exigir. Y es lo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados, ahora desde el Senado de la República. Yo creo que por primera vez en el Senado de la República la Comisión de Hacienda rinde informes permanentes al hemiciclo. Hemos puesto incluso las datas y los datos oficiales para que los demás congresistas, antes de votar, estén edificados de cada uno de esos financiamientos y hasta qué punto se compromete el PIB. Y yo creo que eso es muy importante y hemos llamado la atención a las autoridades del gobierno central también para que en su rol de ser los armadores de la política de endeudamiento le expliquen ellos mismos al país en qué van a gastar cada uno de estos préstamos y cuando comiencen a aplicarse. Porque les digo algo, esos préstamos, los préstamos son o de inversión o de apoyo presupuestario. Los que hasta el momento han liberado fondos son los de apoyo presupuestario, con lo cual el Estado ha podido comprar vacunas, ha hecho los programas sociales para las personas que están en situaciones precarias con el tema de la pandemia, pero los demás ninguno ha sido desembolsado. ¿Por qué? Porque como es con organismos multilaterales, lo que hacen los organismos multilaterales es que exigen a las unidades ejecutoras, o sea, si es la CAS que va a operar un préstamo de $50 millones, ese organismo, sea el BID, el Banco Mundial, lo que hace es que le exige hitos de cumplimiento. Hasta que no lo cumplen, no desembolsa y tampoco desembolsa la totalidad, porque hay un proceso de verificación y transparencia. Entonces, sale más barato al Estado cogerlo con los multilaterales que hacerlo así. En el gobierno del PLD, muchos de los préstamos que llegaban no eran necesariamente con multilaterales. En el caso de Odebrecht era con un Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. En el caso de la presa Montegrande también, en el cual levantamos nuestra voz y dijimos, esto es peligroso, no podría aplicarse así, porque no había transparencia. Y siempre que no haya transparencia, nosotros vamos a denunciarlo y a hacer partícipe a la ciudadanía, que es la responsable y al final la dolente del erario. Faride, ¿tiene alguna iniciativa legislativa para beneficio de la sociedad o de tu comunidad que te eligió? Claro, nosotros hemos sometido varias iniciativas legislativas, algunas se han aprobado. Nuestra agenda desde el principio fue muy clara. Fue primero llegar al Senado a trabajar porque sabíamos que la dinámica legislativa había una retranca en el Senado de la República. Y desde que entramos hemos eficientizado, para que ustedes tengan una idea, que trae hasta los números. En el primer año de legislatura, comparado con el año anterior, aún con COVID, en el Senado de la República nosotros sometimos 884 iniciativas legislativas. La legislatura pasada, o sea, del 2019 al 2020, solamente 243 iniciativas fueron sometidas. Aprobadas 443. Al 16 de agosto del 21. Del 2019 al 2020 solo se habían aprobado 109. De las reuniones de comisiones, que es donde los senadores hacemos la labor real antes de llevar al hemiciclo, del 2019 al 2020 solamente habían existido 137 reuniones de comisiones. Del 2020 al 2021, 802. Quiere decir que nosotros hemos triplicado el trabajo en el Senado de la República. De los informes que se aprueban y desaprueban dentro del hemiciclo, del 2019 al 2020, 103 solamente fueron presentados. En la administración, donde la mayoría es del PRM, 562 solamente en un año. Y parte de nuestro compromiso de trabajo y dentro del plan de proyecto de la senaduría era precisamente tratar de dinamizar el trabajo en el Senado y lo hemos logrado. En otro ámbito, por supuesto, mi compromiso siempre con la inclusión social. Nosotros hemos estado trabajando desde hace un año, una ley que reforma el sistema de protección a los discapacitados en nuestro país, que está siendo sometido para esta legislatura. Hemos sometido en este año y pico, pues, un proyecto sustancial para la protección de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad
en la República Dominicana, que era una deuda que teníamos desde hace años. Se ha logrado un gran consenso y se aprobó ya recientemente en el Senado, va a ser enviado a la Cámara de Diputados, un proyecto de nuestra autoría. Otro proyecto importantísimo para nosotros es el proyecto que crea el Sistema de Estadísticas Nacionales. Se está conociendo en la Comisión de Economía de la Senado de la República. ¿Y qué es el Sistema de Estadísticas Nacionales? ¿Por qué eso es importante? Porque una de las grandes carencias que hemos tenido como Estado es que no tenemos estadísticas. Desarrollamos políticas públicas sin saber el impacto de las cosas que nos suceden. Ahora mismo, por ejemplo, llamamos al Ministerio de Salud Pública y le solicitamos que nos digan cuáles son las estadísticas de los infartos en el último año, y no la tienen, no la tienen. Y nosotros estamos ahora creando con esta ley, en un consenso también con la Oficina Nacional de Estadísticas, que trabajó con nosotros, un proyecto muy completo acerca de la creación de este sistema de estadística. Hemos recibido incluso la opinión del Banco Central y está en vía de ser aprobado. También nosotros sometimos la ley de vacunas en la República Dominicana, que está en la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Senado de la República. No es la ley de vacunas COVID, es el Sistema Nacional de Vacunas que tiene que crearse, del que el Estado tiene que ser partícipe para poder proveer a la sociedad, a los más vulnerables, de un sistema de vacunación desde la primera infancia, de manera gratuita y con acceso universal. Maride, una Nosotros taza de estamos café hablando, Santo Domingo para usted. claro que sí. Café Esos del son parte bueno. de los proyectos y de la agenda que hemos estado manejando, que van cónsonos con nuestro compromiso con la inclusión, con la democratización y por supuesto nuestro informe disidente entre esos proyectos del Código Penal, la Ley de Cambio Climático, que sometimos conjuntamente con el senador Iván Lorenzo, vocero del Partido de Liberación Dominicana, en noviembre de este año, un tema importantísimo que tiene que tener otro abordaje en nuestro país y que es muy necesaria, y las que nos tocan, por supuesto, como presidenta de las comisiones que encabezamos ahora mismo. La Ley de Ordenamiento Territorial es uno de los principales desafíos, porque hemos tomado muy personal este proyecto que tiene 14 años durmiendo el sueño eterno en el Congreso Nacional. ¿Pudiste leer el fideicomiso de Catalina? Tú sabes que nosotros fuimos apoderados el día 13 de enero, el día del cierre de la legislatura fue que llegó al Senado y fue enviado inmediatamente a la Comisión de Hacienda. Ese día cierra la legislatura y vuelve a abrir el 27 de febrero. No lo he leído completamente porque la legislatura está cerrada, aunque hemos tenido aproximaciones con todos los debates que Pero se yo lo dan. leí, yo no soy legislador. Tú lo leíste Eso entero. está Bueno, ahí. pues yo te felicito. No, ¿verdad? pues tú lees más que yo Te todavía. felicito, no, te felicito, de verdad. La verdad que no lo hemos visto las opiniones. Me ha gustado mucho el debate jurídico que se ha dado desde noviembre del año pasado, cuando se creó el decreto del Comité Técnico. Nosotros establecimos algunas cuestionantes acerca de lo que venía y las manifestamos al gobierno central de qué podría pasar con Punta Catalina. Punta Catalina tiene un mal de origen y todos lo sabemos, que es el tema de la corrupción. Un tema muy sensible, porque en un momento nosotros lo evaluamos, en el momento en que fiscalizamos como diputados, nos dimos cuenta de que habíamos identificado varios sobrecostos con los mismos hitos que nos entregaba la CDE. Entonces, Punta Catalina es un bien del Estado que ha tratado de ser vendido por la gestión pasada y que nosotros nos opusimos rotundamente y que nos oponemos. El presidente de la República ha sido categórico de que Punta Catalina no se entrega y eso yo creo que es bastante atinado. Ahora bien, puedo tener muchas cuestionantes con algunos de los temas. El tema, por ejemplo, del comité técnico tiene que evaluarse. El tema del fideicomitente adherente. Son figuras nuevas en el ordenamiento jurídico. Si no hay una ley que establezca precisamente algunas limitantes al mismo, yo creo que tenemos que ser cuidadosos antes de abocarnos a una aprobación sin verificar algunas condiciones. ¿Sería y conveniente? El presidente ha dicho que va a someter la ley el 27 de febrero de fideicomiso público. Encuentro totalmente atinado que se someta a una socialización en el CES, quizás debió hacerse antes, por la sensibilidad que trae el tema, pero es bueno saber que el presidente está escuchando, que la sociedad civil está respondiendo y que nosotros los congresistas que estamos apoderados a partir del 27 de febrero, que como ustedes decían, solamente podemos en el Senado aprobar o rechazar, pero sí podemos escuchar a los demás sectores y aunque nuestra opinión, si hay diferencias, no sea vinculante con una decisión que tenga que tomar el Ejecutivo, podemos hacerla saber, al menos internamente. Faride, gracias por su tiempo, mucho éxito. Gracias Faride a Raful. ustedes por la invitación, yo honrada y feliz de compartir con ustedes, sobre todo en la celebración del Felicidades PRM. por sus 7 años. 7 años del PRM y vamos por más, si Dios lo permite, en la construcción